Parte 4. Los cargos locales regulados en la comunidad. Capítulo 14. Ancianos y supervisores. 1. Tito I y el establecimiento de ancianos en cada ciudad. Tito I es uno de los textos más importantes para el tema del liderazgo local, porque no habla en términos vagos ni deja el orden comunitario librado a espontaneidad indefinida. Shaul declara que dejó a Tito en Creta para poner en orden lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Esto ya fija varias cosas con claridad. Primero, muestra que el orden local de la comunidad no debía quedar sin responsables reconocidos. No bastaba reunir personas, enseñarles algo y luego dejar el cuerpo sin cuidado estructurado. Debía haber hombres establecidos para cargar con responsabilidad real. Eso descarta tanto la anarquía comunitaria como la idea de que toda forma de reconocimiento visible ya es sospechosa. La Escritura sí reconoce cargos locales. Segundo, el texto muestra que esos ancianos no debían surgir del autonombramiento. Tito no fue dejado para permitir que cualquiera reclamara lugar, sino para establecer hombres que cumplieran requisitos. Eso significa que el cargo no nacía del deseo privado del hombre, ni de su popularidad, ni de su carisma, sino de un proceso de discernimiento y reconocimiento bajo criterio apostólico y textual. Tercero, en cada ciudad es una expresión importante. Muestra que la vida comunitaria debía tener orden local real. No se trata aquí de una sola figura central sobre una región, entera como modelo ordinario, ni de una autoridad distante que absorbe todo. El orden debía arraigar en la realidad concreta de cada comunidad. Allí debían existir hombres aptos, reconocidos y responsables. También debe observarse que el propósito inmediato era poner en orden lo deficiente. Esto revela que el establecimiento de ancianos no era un lujo organizativo, era parte del remedio contra el desorden. La comunidad necesita verdad, sí, pero también necesita hombres capaces de sostenerla, protegerla y administrarla localmente. Donde eso falta, el cuerpo queda más expuesto a error, confusión y fragilidad. Por eso, Tito I no debe ser tratado como simple detalle administrativo del primer siglo. Es un texto normativo para entender que la comunidad del Mesías sí reconoce cargos locales regulados y que el ancianato forma parte de ese orden. El trasfondo histórico del período del Segundo Templo puede ayudar a ver que el lenguaje de ancianos, consejo y autoridad local no surge en el vacío. Había formas comunitarias de reconocimiento y gobierno local dentro del pueblo, pero este estudio no basa los requisitos del ancianato en estructuras posteriores ni en instituciones históricas como el Sanedrín, sino en la Escritura misma, especialmente en la continuidad entre la Torá, el Tanaj y los textos de 1 Timoteo 3 y Tito I. 2 Timoteo 3 y la supervisión como buena obra. 1 Timoteo 3 aborda el tema desde otro ángulo, pero confirma la misma seriedad. Allí se dice que si alguno anhela supervisión, buena obra desea. Esta frase debe leerse con cuidado. No convierte el deseo en autorización automática, pero sí muestra que la supervisión es una obra real, seria y buena cuando es entendida correctamente. Lo primero que debe notarse es que el texto no llama al cargo un honor para lucirse, sino una obra. Eso ya corrige mucho. La supervisión no es presentada como ascenso religioso ni como privilegio de prestigio. Es trabajo, es carga, es responsabilidad. Es algo que exige vida ordenada, carácter probado y capacidad de velar por otros. Cuando el hombre desea la posición pero no entiende el peso de la obra, ya está deseando mal. Lo segundo es que 1. Timoteo 3 no deja la supervisión librada a sentimientos o intuiciones. Inmediatamente pasa a los requisitos. Eso es decisivo. La Escritura no dice, si alguien se siente llamado, reconózcanlo. Dice en efecto, si desea esta obra, entonces debe ser examinado conforme a condiciones concretas. Aquí la buena obra queda protegida por filtros morales y domésticos muy serios. También debe señalarse que el lenguaje de supervisión muestra una dimensión de vigilancia, cuidado y responsabilidad por el estado del cuerpo. El supervisor no es simplemente un hombre con voz pública, es uno que vela, observa, protege y sostiene orden. Esto conecta directamente con el cuidado del rebaño y con la
Administración de la comunidad bajo Yahweh. Además, al llamar a la supervisión buena obra, el texto la coloca lejos de toda lógica de grandeza carnal. El cargo existe para hacer bien, no para recibir honra. Existe para cargar responsabilidad, no para construir imagen. Cuando la comunidad olvida esto, suele llenar el cargo de prestigio y vaciarlo de su peso real. Pero el texto va en sentido contrario. Por eso 1 Timoteo 3 debe ser leído como corrección severa contra toda trivialización del liderazgo. La supervisión es una obra buena. Sí, pero precisamente por eso no puede entregarse a cualquiera ni tratarse como título fácil. 3. Anciano y supervisor. Relación textual entre ambos términos. Uno de los puntos más importantes en este tema es la relación textual entre anciano y supervisor. Muchos sistemas religiosos han tratado estos términos como cargos separados o niveles distintos de autoridad. Pero la lectura más sobria del texto muestra otra cosa. No estamos ante dos cargos completamente diferentes, sino ante dos maneras de describir la misma responsabilidad desde ángulos distintos. En Tito 1 esto se ve con bastante claridad. Shaul habla primero de establecer ancianos en cada ciudad y luego, al dar requisitos, pasa a hablar del supervisor. El movimiento del texto muestra continuidad, no salto a otro cargo distinto. El anciano es presentado también en términos de supervisión, es decir, el mismo hombre es visto como anciano por su madurez, reconocida, y como supervisor por la función de vigilar, cuidar y administrar. Hechos 20 refuerza este punto de manera muy fuerte. Shaul llama a los ancianos de Éfeso y luego les dice que el Ruaj los ha puesto como supervisores para pastorear la asamblea de Elohim. Allí aparecen unidas las tres dimensiones: ancianos, supervisores y pastorear. No son tres castas separadas. Son tres aspectos del mismo grupo de responsables locales. Esto importa muchísimo porque corta de raíz muchas construcciones posteriores. Si anciano y supervisor apuntan al mismo cuerpo de responsables locales, visto desde distintas funciones o matices, entonces no hay base para fabricar una escalera donde uno sea una cosa, otro otra, y un tercero un pastor principal distinto de ambos. La Escritura muestra una realidad más simple y más sobria. También debe decirse que esta relación textual protege el sentido del cargo. Anciano subraya madurez, peso y reconocimiento. Supervisor subraya vigilancia, cuidado y responsabilidad funcional. Ambas dimensiones son necesarias. No basta edad o prestigio sin supervisión real. Tampoco basta energía de gestión sin la madurez del anciano. El cargo exige las dos cosas unidas. Por eso, para este estudio, debe quedar firme esta conclusión. Anciano y supervisor no deben tratarse como rangos independientes. Dentro de una jerarquía moderna, son términos estrechamente relacionados, que describen el mismo cargo local desde ángulos distintos de madurez y función. 4. Pluralidad de ancianos y salud comunitaria. Otro rasgo muy importante del testimonio bíblico es la pluralidad. La Escritura habla repetidamente de ancianos en plural dentro de la vida comunitaria local. Esto no debe ser ignorado, porque corrige directamente el modelo del hombre, único que concentra toda la autoridad visible de la comunidad. La pluralidad de ancianos es sana por varias razones. Primero, porque reduce el peligro de centralización carnal. Cuando todo depende de una sola figura, la comunidad tiende a volverse vulnerable al orgullo de ese hombre, a sus puntos ciegos y a su capacidad de control. La pluralidad introduce contrapeso, consejo, corrección mutua y seguridad. Segundo, la pluralidad protege a la comunidad del peso excesivo sobre un solo hombre. Ya vimos este principio en Moshe y Yitro. El liderazgo sano no absorbe todo en uno. La existencia de varios ancianos permite compartir carga, discernimiento, cuidado y responsabilidad. Esto beneficia tanto al pueblo como a los hombres que sirven. Tercero, la pluralidad ayuda a evitar el culto práctico al dirigente principal. Cuando una comunidad solo tiene una figura central de referencia para casi todo, fácilmente se desliza hacia dependencia enfermiza. En cambio, cuando hay pluralidad de hombres probados, la comunidad aprende más fácilmente que la cabeza es el Mesías y que los siervos son, precisamente eso, siervos. También debe precisarse
que pluralidad no significa confusión. No implica que cualquiera opine con el mismo peso ni que toda decisión quede diluida en indefinición. Significa que la responsabilidad local reconocida no está diseñada para descansar ordinariamente sobre un solo hombre. Hay un cuerpo de ancianos, no un pequeño monarca espiritual. Ahora bien, conviene no forzar este punto más allá del texto. La pluralidad es un patrón sano y visible, pero no debe convertirse en pretexto para inventar consejos inflados, estructuras pesadas o aparatos de autoridad que la Escritura no manda. El principio es claro: varios hombres probados, no uno solo como centro absoluto. Esa es la fuerza del testimonio bíblico. Por eso la pluralidad de ancianos debe ser vista como parte de la salud comunitaria, no como formalidad, sino como protección real contra centralización, carga excesiva y personalismo religioso. 5. Reconocimiento, prueba y nombramiento. El cargo de anciano supervisor no aparece en la Escritura como algo que el hombre toma para sí. Aparece ligado a reconocimiento, prueba y nombramiento. Estas tres cosas deben mantenerse unidas, porque donde una de ellas falta, el orden del liderazgo se daña. El reconocimiento importa, porque el cargo no debe nacer de autoafirmación. El pueblo y quienes ya cargan responsabilidad deben poder ver en el hombre vida, madurez, verdad y aptitud reales. No basta que él se considere llamado. Debe haber una realidad visible que sostenga ese reconocimiento. La prueba importa, porque no todo lo que parece prometedor está preparado. El liderazgo local exige examen. Requiere ver la conducta del hombre, su dominio propio, su casa, su doctrina, su testimonio y su estabilidad. La prisa en reconocer a alguien, sin prueba suficiente, es una forma de irresponsabilidad delante de Yahweh y delante del pueblo. El nombramiento importa porque la responsabilidad debe ser formalmente reconocida y puesta en orden. Tito fue dejado para establecer ancianos. Esto muestra que el cargo no era una condición informal que flotaba sin confirmación. Había una acción concreta de reconocer, confirmar y poner en función a hombres que cumplían lo requerido. Estas tres cosas también dejan fuera el liderazgo improvisado. Un hombre puede empezar a servir, enseñar en cierta medida o ayudar a otros antes de ocupar un cargo formal. Pero el paso al ancianato, supervisión local, no debe darse por inercia ni por simple costumbre. Debe haber reconocimiento serio, prueba suficiente y nombramiento ordenado. Además, este proceso protege tanto al pueblo como al hombre. Protege al pueblo de falsos dirigentes y de hombres prematuros, y protege al hombre de ser levantado antes de tiempo a una responsabilidad para la cual todavía no está preparado. El orden no existe para sofocar el servicio fiel, sino para impedir el servicio carnal en lugares donde haría más daño. Por eso este capítulo cierra con una verdad que debe gobernar todo lo que sigue. Los cargos locales regulados en la comunidad no nacen del autonombramiento, ni de la mera capacidad visible. Nacen de reconocimiento, prueba y nombramiento bajo la palabra de Yahweh. Donde este orden se respeta, la comunidad gana salud. Donde se desprecia, el pueblo queda expuesto. Capítulo 15. Pastorear como función de cuidado. 1. El lenguaje de pastor en Tanaj. El lenguaje de pastor en el Tanaj tiene un peso profundo, pero debe ser leído con precisión. No aparece primero como título clerical ni como cargo religioso formal separado. Aparece como imagen de cuidado, guía, alimentación y protección. El pastor es el que conduce, guarda y atiende al rebaño. Por eso, cuando la Escritura usa este lenguaje, lo hace para describir responsabilidad real sobre personas, no para crear automáticamente una oficina de prestigio. Esto ya corrige mucho del uso moderno del término. En el Tanaj, pastor puede aplicarse a reyes, dirigentes y responsables del pueblo, pero el énfasis cae en lo que hacen o dejan de hacer con el rebaño. No se trata de una palabra diseñada para elevar al hombre, sino para medirlo según el cuidado que presta. Si cuida, alimenta y protege, la imagen funciona correctamente. Si se apacienta a sí mismo y no al rebaño, la misma imagen lo condena. También debe notarse que el lenguaje de pastor es moralmente exigente. No es neutral. Los malos pastores son denunciados con dureza.
porque usan al rebaño para beneficio propio. Eso muestra que el término no debe usarse livianamente. Quien asume el lenguaje de pastoreo se coloca bajo una medida severa. Cuida o se sirve. Guía o dispersa. Protege o explota. El título no lo honra por sí solo. Lo expone al juicio del texto. Además, en el Tanaj, el lenguaje de pastor no aparece como justificación de centralización absoluta. No autoriza de por sí la idea del dirigente incuestionable alrededor del cual todo gira. Al contrario, sirve para recordar que el pueblo pertenece a Yahweh y que cualquier hombre que cuide al rebaño lo hace como responsable derivado, nunca como dueño. Por eso el lenguaje de pastor en el Tanaj debe ser recibido como lenguaje de función y responsabilidad. Tiene grandeza, sí, pero esa grandeza no está en el rango del hombre, sino en la seriedad del cuidado que se le exige. 2. Yahweh y el Mesías como pastores verdaderos. La manera más segura de entender el lenguaje de pastor es notar que en la Escritura, Yahweh mismo es presentado como pastor de su pueblo. Eso pone el término en su altura correcta. El cuidado supremo, la guía verdadera, la provisión, la defensa y la conducción final pertenecen a Yahweh. Esto impide absolutizar cualquier pastoreo humano. Cuando luego el Mesías aparece como el buen pastor, la misma línea se profundiza. Él no es un pastor más entre varios en el mismo nivel. Él es el que da su vida por las ovejas, el que conoce a los suyos, el que no huye como asalariado y el que pastorea con verdad y entrega total. Esto fija el modelo definitivo. Todo pastoreo humano legítimo queda subordinado a ese patrón y jamás puede rivalizar con él. Este punto es vital para el estudio del liderazgo, porque corta de raíz toda tendencia a construir pequeños soberanos pastorales. Si Yahweh y el Mesías son los pastores verdaderos en sentido pleno, entonces cualquier hombre que cuide al pueblo solo puede hacerlo de manera derivada, limitada y bajo la autoridad de ellos. El dirigente no es dueño del rebaño. El rebaño sigue siendo de Yahweh. También explica por qué el lenguaje de pastor debe usarse con tanto temor. No es una palabra para engrandecer identidad ministerial. Es una palabra cargada por el carácter mismo de Yahweh y por la entrega del Mesías. Usarla para inflar posición, construir prestigio o justificar control es una perversión seria del término. Además, el hecho de que Yahweh y el Mesías sean los pastores verdaderos protege a la comunidad contra dependencia enfermiza de hombres. Puede haber cuidado humano real y necesario, pero la confianza final del pueblo no debe quedar atada a una figura pastoral humana, como si ella fuera fuente última de vida y dirección. Toda comunidad sana debe ser llevada hacia el pastor verdadero, no retenida alrededor del cuidador humano. Por eso este estudio insistirá en una línea clara. El pastoreo humano solo es sano cuando permanece bajo Yahweh y bajo el modelo del Mesías. Si se desprende de esa subordinación, deja de ser pastoreo verdadero y se convierte en apropiación indebida del rebaño. 3. Hechos 20, ancianos, supervisores y pastorear. Hechos 20 es uno de los textos más importantes para aclarar este tema, porque une explícitamente ancianos, supervisores y pastorear. Shaul convoca a los ancianos de Éfeso y luego les dice que el Ruaj los puso como supervisores para pastorear la asamblea de Elohim. Este pasaje es decisivo porque no trata estas realidades como cargos separados y escalonados, sino como dimensiones del mismo cuerpo de responsables locales. Primero aparecen como ancianos, lo cual resalta madurez, peso y reconocimiento. Luego aparecen como supervisores, lo cual resalta la función de vigilar, velar y cuidar. Y finalmente se les manda pastorear, lo cual resalta la tarea concreta de cuidar al rebaño. Todo esto ocurre con los mismos hombres. El texto no introduce aquí un pastor principal adicional por encima de los ancianos supervisores. Esto tiene una fuerza enorme contra muchos modelos modernos. Si en Hechos 20 los ancianos son llamados a supervisar y a pastorear, entonces el pastoreo no debe ser tratado automáticamente como cargo separado del ancianato local. Más bien aparece como función de cuidado ejercida por quienes ya están reconocidos como ancianos supervisores. También debe observarse que el objeto de este cuidado es la asamblea de Elohim, la cual él adquirió. Esto vuelve a poner al rebaño en su dueño verdadero. Los ancianos supervisores
no reciben licencia para apropiarse del pueblo. Reciben responsabilidad de cuidarlo como algo que pertenece a Elohim. Ese matiz es decisivo. El liderazgo local existe, sí, pero bajo conciencia permanente de que el pueblo no les pertenece. Además, el contexto de Hechos 20 es de advertencia. Shaul habla de lobos rapaces, de peligro doctrinal y de la necesidad de velar. Esto muestra que pastorear no es un concepto sentimental. Incluye vigilancia, defensa y protección de la comunidad contra daño real. El cuidado pastoral auténtico no solo consuela, también guarda. Por eso Hechos 20 debe quedar como texto clave en este estudio. Ancianos, supervisores y pastorear están estrechamente unidos, y esa unión hace muy difícil sostener el modelo moderno que convierte pastor en una oficina separada, superior o central por encima del cuerpo local de ancianos. 4.1 Pedro 5. Pastorear sin enseñorearse. 1 Pedro 5 confirma la misma línea con gran claridad. Caifás se dirige a los ancianos y les manda pastorear la grey de Elohim, cuidando de ella no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. Este texto es de enorme valor porque no solo une otra vez ancianato y pastoreo, sino que además define el espíritu con que debe ejercerse el cuidado. Primero, los destinatarios son los ancianos. Otra vez, no aparece aquí un grupo separado llamado pastores como cargo, distinto del ancianato. Los ancianos son los que deben pastorear. Eso refuerza la conclusión de que el lenguaje pastoral describe una función real del liderazgo maduro local, no necesariamente una oficina aislada con identidad propia independiente. Segundo, el texto subraya que la grey es de Elohim. Esto vuelve a poner límite al corazón del dirigente. El rebaño no es suyo, no puede tratarlo como propiedad, extensión de su personalidad o base de su influencia. La conciencia de que el pueblo pertenece a Elohim es uno de los principales antídotos contra el pastoreo dominador. Tercero, Kefa prohíbe expresamente el enseñorearse. Este detalle es decisivo. El mismo texto que manda pastorear prohíbe convertir ese cuidado en dominio. Por tanto, cualquier modelo pastoral que use el lenguaje de cuidado para justificar control, centralización excesiva o superioridad práctica ya queda expuesto como contrario al espíritu de este pasaje. Cuarto, el modo correcto de pastorear incluye voluntariedad, limpieza de interés y ejemplo. No por fuerza, no por ganancia vergonzosa, no como señores, sino como ejemplos. Esto es muy fuerte. El liderazgo pastoral se mide menos por imposición y más por modelo. El anciano cuida mostrando cómo caminar, no solo emitiendo órdenes. Por eso, 1. Pedro 5 es un texto de corrección permanente para todo uso del lenguaje pastoral. No basta decir que se cuida al rebaño. Hay que preguntar cómo se hace. Si se hace con dominio, interés o autoexaltación, ya no es pastoreo según el Mesías. El mismo pasaje que manda cuidar también cierra la puerta al pastor dominador. 5. ¿Por qué pastor principal no aparece como cargo separado? A la luz del Tanaj de Hechos 20 y de 1 Pedro 5, debe decirse con claridad que el modelo de pastor principal como cargo separado no aparece de forma explícita en la Escritura. Lo que sí aparece es el lenguaje de pastorear como función de cuidado, ejercida por el liderazgo maduro local. Convertir esa función en una oficina separada y central es un paso adicional que el texto no obliga a dar. Esto no significa negar que en ciertas comunidades un hombre pueda tener más visibilidad en enseñanza o cuidado. Eso puede ocurrir. Pero otra cosa muy distinta es transformar esa realidad en un cargo bíblico fijo llamado pastor principal, distinto del ancianato, supervisión y revestido de centralidad casi absoluta. Ese modelo necesita más de la costumbre moderna que del texto. La razón principal es simple. Cuando la Escritura regula con detalle cargos locales, lo hace respecto de ancianos, supervisores y diáconos. En cambio, no entrega una lista separada de requisitos para una oficina pastoral independiente desligada del ancianato. El pastoreo aparece unido al cuidado que los ancianos
supervisores deben ejercer, no como justificación automática de una figura distinta por encima de ellos. Además, el modelo del pastor principal tiende a romper la pluralidad saludable. La comunidad deja de funcionar como cuerpo cuidado por varios ancianos reconocidos y pasa a girar alrededor de una sola figura central, cuya palabra pesa de forma desproporcionada. Esto puede parecer ordenado, pero fácilmente degenera en personalismo, dependencia y clericalismo. También debe notarse que el término principal suele introducir una lógica de rango que el texto no exige. El Mesías sí es el pastor supremo, pero trasladar esa idea a un dirigente humano como pastor principal local, en el sentido moderno, suele inflar al hombre más de lo debido. Puede usarse pragmáticamente en algunos contextos, pero no debe venderse como si fuera cargo bíblico claramente establecido. Por eso este estudio no dirá que toda persona que use esa expresión necesariamente actúa con mala intención, pero sí dirá que el modelo, tal como suele funcionar hoy, no debe imponerse como si fuera estructura textual obligatoria. La Escritura permite hablar de pastoreo real. Lo que no demuestra con claridad es un cargo separado de pastor principal, en el sentido moderno. 6. Pastoreo real versus título pastoral moderno. Llegados aquí, conviene fijar la diferencia entre pastoreo real y título pastoral moderno. El pastoreo real es función de cuidado, velar por el pueblo, alimentarlo en verdad, protegerlo, acompañarlo, exhortarlo y hacerlo bajo temor de Yahweh y bajo el modelo del Mesías. El título pastoral moderno, en cambio, muchas veces funciona como posición reconocida de autoridad central, prestigio religioso y dependencia estructural del resto de la comunidad. El problema no es la palabra en sí, el problema es cómo opera. Un hombre puede cuidar de verdad sin necesidad de inflar el término. Otro puede llamarse pastor y, sin embargo, no cuidar realmente, sino solo dirigir reuniones, conservar influencia y centralizar decisiones. Por eso la cuestión no debe resolverse preguntando solo qué nombre usa alguien, sino qué realidad existe detrás de ese nombre. El pastoreo real se reconoce en fruto, cuidado concreto, entrega, verdad, protección, paciencia y ejemplo. No necesita adornarse demasiado, porque su peso se ve en la vida del rebaño. El título pastoral moderno, cuando está corrompido, suele necesitar visibilidad, rango, distancia, centralidad y trato especial. Allí la palabra ya no describe servicio, describe posición. También hay un peligro práctico aquí. Comunidades que, para evitar el lenguaje cristiano tradicional, adoptan roe o términos similares, pero conservan exactamente la misma estructura del pastor principal moderno. En ese caso no se corrigió nada, solo se cambió el sonido. El pueblo sigue girando alrededor de un hombre, y el rebaño sigue siendo tratado como dependencia práctica de esa figura. Por eso este capítulo cierra con una corrección necesaria. Lo que debe restaurarse no es primero el término, sino la realidad. El pueblo de Yahweh necesita pastoreo real, sí. Necesita cuidado fiel, sí. Pero no necesita títulos pastorales modernos convertidos en centro de poder. La pregunta correcta no es quién lleva el nombre, sino quién realmente cuida como siervo bajo el pastor verdadero. Ahí está la prueba. Capítulo 16. Diáconos y servicio reconocido. 1. Servicio práctico y cuidado de necesidades. El cargo de diácono debe ser entendido dentro del marco de servicio reconocido, y no como posición menor en una jerarquía clerical. La Escritura lo presenta ligado al servicio práctico, al cuidado de necesidades reales y a la ayuda concreta dentro de la vida comunitaria. Esto ya corrige dos errores comunes. Por un lado, despreciar este servicio como si fuera secundario. Por otro, inflarlo como si fuera simple escalón hacia cargos más altos. El servicio práctico no significa servicio sin importancia. Al contrario, toca áreas muy sensibles de la vida del pueblo. Cuando las necesidades concretas no son atendidas con justicia, orden y fidelidad, la comunidad se resiente. El cuerpo no vive solo de enseñanza doctrinal abstracta. También necesita cuidado en lo cotidiano, administración honesta, ayuda bien dirigida y atención a situaciones reales que,
Si se descuidan, generan murmuración, desigualdad y tropiezo. Aquí aparece una verdad importante para todo el estudio del liderazgo. No todo servicio esencial es de tipo doctrinal o de gobierno visible. Hay responsabilidades prácticas que sostienen la salud del pueblo y que, precisamente por su importancia, deben ser tratadas con seriedad. La Escritura no opone servicio práctico a servicio espiritual, como si uno fuera inferior y el otro superior. Lo que exige es que todo servicio sea fiel, digno y ordenado. También conviene notar que el servicio práctico, cuando es verdadero, refleja el carácter del reino. No se limita a hacer mandados o cumplir tareas sin peso moral. Exige honestidad, fidelidad, limpieza de interés y capacidad de manejar necesidades humanas sin parcialidad. Quien sirve en lo práctico toca situaciones concretas de personas concretas. Por eso no debe ser visto como pieza decorativa, sino como hombre confiable para cargas reales. De este modo, el diaconado aparece como servicio reconocido de gran importancia para la vida del cuerpo. No es espectáculo, no es plataforma, no es rango de prestigio. Es servicio concreto que ayuda a que la comunidad funcione con justicia, paz y orden delante de Yahweh. 2. Hechos 6 y el problema de la carga comunitaria. Hechos 6 ofrece el trasfondo más claro para entender la necesidad de este servicio. Allí surge un problema dentro de la comunidad. Ciertas viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Esto provocó queja y reveló algo importante. Incluso en una comunidad viva y llena de celo, pueden surgir desigualdades, descuidos y tensiones si las necesidades prácticas no son atendidas con orden. La respuesta no fue negar el problema, ni espiritualizarlo. Tampoco fue permitir que toda la carga siguiera acumulándose sobre los emisarios. Se reconoció que era necesario ordenar el servicio y poner hombres adecuados sobre esa tarea. Esto muestra otra vez un principio ya visto. La comunidad no debe depender de que unos pocos hagan todo. La carga debe distribuirse con sabiduría. También es importante ver que el problema no era trivial. No se trataba de mera logística sin dimensión espiritual. Se trataba del cuidado justo de personas vulnerables dentro del cuerpo. Eso da al servicio práctico una dignidad muy alta. El pueblo de Yahweh no puede predicar verdad y al mismo tiempo descuidar a los suyos en asuntos concretos. La fidelidad doctrinal y la justicia práctica no deben separarse. En Hechos 6, los emisarios reconocen que no es correcto descuidar la palabra para servir a las mesas, no porque ese servicio sea indigno, sino porque cada carga debe ser atendida por quienes correspondan. La solución no fue despreciar una labor en favor de otra, sino ordenar ambas. La palabra debía seguir siendo atendida fielmente, y las necesidades concretas también. Esto es muy importante. La comunidad sana no enfrenta enseñanza y servicio práctico como enemigos. Los pone en orden. El pasaje también muestra que los hombres escogidos para esta tarea debían tener cualidades espirituales reales. No se buscó simplemente manos disponibles. Se buscaron hombres con buen testimonio, llenos del ruaj y de sabiduría. Esto confirma que el servicio práctico no es zona libre de carácter. Al contrario, requiere hombres de peso moral, porque toca directamente la justicia y el bienestar del pueblo. Por eso Hechos 6 no debe ser leído como episodio administrativo menor. Es una base importante para entender que el servicio, reconocido dentro de la comunidad, existe precisamente para que las cargas reales sean atendidas con fidelidad y para que el cuerpo no se desordene por negligencia o acumulación impropia. 3. 1 Timoteo 3 y los requisitos del servicio reconocido. Si Hechos 6 muestra la necesidad del servicio reconocido, 1 Timoteo 3 muestra su regulación. Allí la Escritura no trata a los diáconos como ayudantes informales sin filtro, sino como hombres cuya vida debe corresponder a la responsabilidad que cargan. Esto vuelve a confirmar que el diaconado no es un asunto liviano. Los requisitos hablan por sí mismos. Deben ser dignos, no de doble lengua, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, deben ser probados primero, y entonces, si son irreprensibles, ejercer el servicio.
Este lenguaje es sumamente serio. No se está hablando de voluntariado espontáneo sin examen. Se está hablando de hombres cuyas vidas sostengan la confianza que la comunidad debe poder depositar en ellos. También aquí aparece el gobierno de la casa. Los diáconos deben ser maridos de una sola mujer y gobernar bien sus hijos y sus casas. Esto conecta el servicio práctico con la misma lógica ya vista en el liderazgo local. Quien carga responsabilidad reconocida delante del pueblo no debe ser hombre desordenado en su ámbito cercano. La casa vuelve a funcionar como prueba real del hombre. El texto también muestra que el servicio reconocido exige coherencia doctrinal básica. Guardar el misterio de la fe con limpia conciencia implica que el diácono no es mero operador práctico, sin verdad interior. Debe ser hombre que vive en fidelidad a la fe que profesa. Esto impide convertir el diaconado en cargo puramente técnico. El servicio puede ser práctico, sí, pero el hombre sigue siendo medido espiritualmente. Además, el hecho de que deban ser probados primero vuelve a poner freno a la improvisación. No todo hombre bien intencionado debe ser puesto de inmediato en el servicio reconocido. Debe haber observación, discernimiento y tiempo suficiente para que su carácter sea conocido. Esto protege a la comunidad y honra la seriedad del cargo. Por eso, 1 Timoteo 3 deja claro que el diaconado no es servicio menor sin peso. Es un cargo local regulado, con exigencias morales y domésticas reales, y cualquier comunidad que quiera tratarlo con fidelidad debe respetar esa seriedad. 4. Dignidad, prueba y buen testimonio. 3 palabras resumen gran parte del espíritu del diaconado, según la Escritura: dignidad, prueba y buen testimonio. Estas 3 cosas deben mantenerse juntas, porque si una falta, el servicio reconocido pierde credibilidad y la comunidad queda expuesta. La dignidad importa, porque el diácono no representa una función trivial. El hombre que sirve en este nivel debe ser digno de confianza, de respeto y de consideración sobria, no por rango externo, sino por la calidad de su vida. La dignidad aquí no es pompa, es seriedad moral. El hombre no debe ser liviano, manipulador, cambiante o indigno en su trato y conducta. La prueba importa porque el carácter no se presume, se observa. Un hombre puede parecer útil al principio y aún así no ser estable. Puede mostrarse disponible y aún así no ser fiel. Puede hablar bien y aún así ser doble. Por eso la Escritura exige prueba, no prisa, no entusiasmo apresurado, no reconocimiento sentimental. Prueba. Esto ya de por sí distingue al orden bíblico de muchos modelos modernos que colocan gente en funciones por conveniencia o urgencia. El buen testimonio completa el cuadro. La comunidad debe poder mirar al hombre y reconocer en él una vida creíble, no perfecta, pero sí ordenada, honesta y confiable. El servicio reconocido necesita respaldo visible. El hombre que maneja necesidades del pueblo, asuntos prácticos y responsabilidades sensibles, no puede ser persona dudosa. Su testimonio pesa, porque su servicio toca áreas donde el desorden, la avaricia o la doblez harían gran daño. También debe decirse que estas cualidades no son exclusivas del diaconado. Son parte del carácter que debe formarse en todo discípulo maduro del Mesías. Pero en el caso del servicio reconocido, se vuelven filtros formales, porque la comunidad necesita seguridad respecto de quienes cargan responsabilidades visibles. Por eso la dignidad, la prueba y el buen testimonio no deben ser vistas como ideal alto pero opcional. Son parte de la protección que la Escritura pone alrededor del cargo. Si se rebajan, el servicio reconocido pierde su seriedad. Si se respetan, el pueblo gana estabilidad y confianza. 5. La seriedad del diaconado frente a su trivialización moderna. En muchos contextos modernos, el diaconado ha sido trivializado. A veces se lo trata como cargo menor de segunda categoría, casi sin peso real, reservado para tareas mecánicas o para hombres que simplemente ayudan en cosas prácticas sin necesidad de gran examen. Otras veces se lo convierte en recompensa simbólica para personas fieles, aunque no necesariamente correspondan a los requisitos del texto. Ambas cosas son errores. La seriedad del diaconado está en que es servicio reconocido bajo regulación bíblica. No es premio por asistencia. No es escalón automático hacia otros cargos. No es forma elegante de repartir tareas.
Es una responsabilidad local que exige vida ordenada, carácter probado y manejo fiel de necesidades concretas dentro del pueblo. La trivialización moderna suele nacer de no entender el peso espiritual de lo práctico. Como muchos valoran más lo visible y lo doctrinalmente llamativo, reducen el diaconado a simple apoyo auxiliar. Pero la Escritura no lo trata así, lo regula con requisitos concretos, porque sabe que el manejo práctico del cuerpo puede ser lugar de gran bien o de gran daño. Donde lo práctico se administra mal, el pueblo sufre de verdad. También debe rechazarse otra trivialización: usar el diaconado como título sin contenido real. Hay lugares donde alguien es diácono solo nominalmente, sin carga concreta, sin servicio visible y sin la seriedad moral que el texto exige. Eso vacía el cargo y lo convierte en etiqueta religiosa. Pero el diaconado bíblico no es etiqueta, es servicio real. Por eso conviene cerrar este capítulo con una afirmación clara. El diaconado debe ser restaurado en su justo lugar, ni despreciado como servicio inferior, ni inflado como rango clerical, ni reducido a nombre vacío. Debe ser entendido como cargo local serio de servicio reconocido para hombres dignos, probados y fieles, cuya labor práctica sostiene la salud y la justicia de la comunidad delante de Yahweh. Capítulo 17. Mujeres, servicio y orden comunitario. 1. El problema de mezclar servicio con cargo de gobierno. Al tratar este tema, una de las primeras cosas que debe corregirse es la mezcla de categorías. Muchas discusiones sobre mujeres dentro de la comunidad se vuelven confusas porque no distinguen entre servicio, enseñanza, ayuda, testimonio, influencia, cuidado, autoridad reconocida y cargo de gobierno. Cuando todo eso se mete en la misma bolsa, se termina afirmando más de lo que el texto permite o prohibiendo más de lo que Yahweh no prohibió. La Escritura sí muestra que no toda participación dentro del pueblo equivale a cargo de gobierno. Eso vale para hombres y para mujeres. Servir no es lo mismo que gobernar. Enseñar en cierto contexto no es lo mismo que ocupar ancianato local. Ayudar, exhortar, sostener o servir fielmente no equivale automáticamente a ejercer autoridad formal sobre la comunidad. Si esta distinción no se mantiene, el debate se deforma desde el inicio. También ocurre el error contrario. Al ver que una mujer sirve, algunos quieren deducir automáticamente que no existe ninguna diferencia de función, de responsabilidad o de límite textual en la vida comunitaria. Ese salto tampoco es serio. La Escritura no debe ser forzada, ni hacia la restricción exagerada, ni hacia la eliminación artificial de toda distinción. Hay que leer con justicia. Por eso este capítulo no comenzará preguntando qué puede hacerse hoy según presión cultural o reacción religiosa, sino que distingue el texto entre servicio fiel y cargo de gobierno. Si ese punto no queda claro, se terminará llamando prohibición a lo que el texto no prohíbe, o autoridad plena a lo que el texto no establece. Esta distinción también protege contra un problema muy común: usar ciertos pasajes para silenciar o reducir a las mujeres más allá de lo que la Escritura realmente dice, y luego llamar a eso fidelidad. Eso no es rigor, es exageración. Y del otro lado, también protege contra usar ejemplos de servicio femenino para construir una teoría que borre toda categoría reconocida en el orden comunitario. Ninguno de esos extremos hace justicia al texto. 2. Mujeres fieles en la vida del pueblo de Elohim. La Escritura no presenta a las mujeres fieles como presencia irrelevante, silenciosa en todo sentido o espiritualmente decorativa. Desde la Torá y el Tanaj hasta los escritos del primer siglo, aparecen mujeres con fe, discernimiento, valentía, servicio y peso real dentro de la vida del pueblo de Elohim. Negar eso sería falsear el testimonio bíblico. En la Torá y el Tanaj aparecen mujeres que actúan con sabiduría, fidelidad y temor de Yahweh en momentos importantes. No son mostradas como centro de una estructura de gobierno comunitario formal, pero tampoco como figuras sin voz, sin responsabilidad ni sin valor visible. El texto reconoce su lugar real dentro del pueblo, dentro de la casa y en distintos momentos dentro de la historia de Israel. También en los escritos del primer siglo
Aparecen mujeres fieles sirviendo, ayudando, sosteniendo, trabajando, hospedando, acompañando y participando en la vida del cuerpo. Esto basta para corregir una lectura empobrecida que pretende reducir a la mujer a pasividad absoluta. La comunidad del Mesías no fue presentada como cuerpo compuesto solo de hombres, activos y mujeres sin función visible. Además, el hecho de que existan mujeres fieles con servicio real obliga a tratar el tema con más cuidado. No basta citar un texto difícil o un contexto específico y usarlo para borrar todo el resto del testimonio bíblico. La Escritura debe leerse de forma completa, donde Yahweh honra fidelidad, servicio y verdad en mujeres de su pueblo. El intérprete no tiene derecho a hablar como si esa realidad no existiera. Esto no resuelve por sí solo cada pregunta específica sobre enseñanza, autoridad o gobierno local, pero sí fija una base importante. Las mujeres fieles forman parte real de la vida del pueblo de Elohim, y su servicio no puede ser tratado como accidente marginal. Cualquier formulación doctrinal seria debe partir de ese reconocimiento. 13. El servicio de las mujeres en la comunidad. El servicio de las mujeres en la comunidad es una realidad bíblica y no una concesión moderna. La pregunta no es si sirven, sino cómo debe describirse y hasta dónde el texto permite afirmar ciertas cosas sin exagerar. Aquí otra vez la precisión es indispensable. Las mujeres sirven de distintas maneras: apoyo, hospitalidad, enseñanza en ámbitos adecuados, ayuda concreta, cuidado, exhortación, fidelidad práctica, testimonio, sostén de vida comunitaria y, en algunos casos, colaboración visible en la obra del reino. Estas formas de servicio no deben ser despreciadas, como si fueran secundarias por no ser gobierno formal. El cuerpo vive también por estos servicios. La Escritura también muestra que las mujeres mayores tienen un papel importante en formar a las más jóvenes en ciertas áreas de vida, orden y conducta. Esto ya destruye la idea de que toda enseñanza femenina es bíblicamente ilegítima, en cualquier sentido. No lo es. Hay instrucción real, servicio real y responsabilidad real en ciertos ámbitos, y negarlo sería torcer el texto. También debe decirse que servir no significa invadir lo que el texto no concede. El hecho de que una mujer sirva mucho, ayude mucho, o incluso tenga comprensión útil en varias áreas no obliga a convertir eso automáticamente en cargo de gobierno comunitario. Aquí vuelve a ser esencial la distinción entre servicio y cargo. El servicio puede ser verdadero y necesario sin que por eso todo límite textual quede disuelto. Por otro lado, tampoco debe permitirse que la palabra orden se use como excusa para reducir el servicio femenino a casi nada. Allí donde la Escritura muestra ayuda real, trabajo real, testimonio real y participación real, no se debe llamar desorden a lo que Yahweh no llamó desorden. El orden bíblico no consiste en apagar a media comunidad, sino en que cada uno sirva dentro de la verdad del texto. Por eso, al hablar del servicio de las mujeres, este estudio afirmará lo que la Escritura muestra con claridad, sin convertir cada ejemplo en una oficina formal, pero también sin rebajar la realidad del servicio a silencio absoluto o irrelevancia práctica. 4. Lo que puede afirmarse con base textual. Con base textual, sí pueden afirmarse varias cosas con suficiente seguridad. Primero, puede afirmarse que las mujeres fieles sirven realmente dentro del pueblo de Elohim. No están fuera de la vida comunitaria ni reducidas a mera presencia pasiva. La Escritura muestra servicio visible, ayuda concreta y participación real. Segundo, puede afirmarse que no todo servicio equivale a cargo de gobierno. Eso vale aquí de manera especial. El hecho de que una mujer sirva, exhorte, ayude o instruya en ciertos contextos no significa automáticamente que el texto la presente como anciano o supervisor local. Las categorías deben mantenerse limpias. Tercero, puede afirmarse que la Escritura no autoriza desprecio hacia el servicio de las mujeres. Donde Yahweh muestra fidelidad y utilidad real, el intérprete no tiene derecho a tratarlo como si fuera algo mínimo o sospechoso por definición. Cuarto,
puede afirmarse que ciertos textos del primer siglo han sido usados muchas veces de forma exagerada, como si su propósito fuera borrar toda forma de voz, instrucción o servicio femenino dentro de la comunidad. Esa lectura no hace justicia al conjunto del testimonio bíblico y suele operar más desde tradición o reacción que desde rigor textual. Quinto, puede afirmarse que el orden comunitario debe medirse con la misma regla que el resto del estudio. Torah primero, luego Tanaj, y el Brit Hadashah en su debido lugar y sin contradecir esa base. Por tanto, no debe llamarse pecado ni desorden a lo que Torah no condena claramente. Sexto, puede afirmarse que este tema exige más cuidado que consignas rápidas. La escritura no sostiene bien ni el borrado moderno de toda distinción, ni la rigidez farisaica que convierte costumbre, contexto o lectura parcial en prohibición universal absoluta. Estas afirmaciones son suficientemente firmes y al mismo tiempo suficientemente sobrias para no exceder el texto. 5. Lo que no debe afirmarse sin exceder el texto. Tan importante como lo anterior, es decir, lo que no debe afirmarse. Aquí es donde más daño hace la exageración religiosa. No debe afirmarse que la mujer sea por definición incapaz de servir espiritualmente al pueblo. El texto no autoriza esa idea. Tampoco debe afirmarse que toda palabra femenina dentro de la comunidad sea rebelión, desorden o usurpación. Eso es demasiado amplio y no está sostenido por la Escritura. En esos términos absolutos, no debe afirmarse tampoco que cada ejemplo de mujer fiel sirviendo equivalga automáticamente a una abolición de toda distinción en el orden comunitario. Eso también va más allá del texto. Una cosa es reconocer servicio real y otra muy distinta, construir desde allí una igualdad de cargos o responsabilidades que la Escritura no define con esa claridad. No debe afirmarse que costumbres concretas del primer siglo, situaciones locales o medidas correctivas dirigidas a contextos específicos puedan elevarse sin más a ley universal absoluta para toda comunidad y toda época sin examen más fino. Hacer eso es precisamente una de las maneras en que la Escritura ha sido manipulada para crear cargas no siempre justificadas por Torah. Tampoco debe afirmarse que todo tema relacionado con mujer, velo, silencio o enseñanza quede resuelto de forma simple por un solo texto aislado. El propio peso del tema exige leer más ampliamente y distinguir entre mandato explícito, corrección contextual, costumbre y aplicación prudencial. Finalmente, no debe afirmarse como doctrina cerrada algo que el texto no deja cerrado con suficiente fuerza. Este estudio no va a usar el tema de las mujeres para endurecer más de lo escrito, ni para abrir más de lo escrito. Va a poner límites, y eso significa rechazar tanto la sobreafirmación restrictiva como la sobreafirmación igualitaria cuando ambas exceden la base textual. 6. Límites del estudio y necesidad de medir este tema con justicia. Este capítulo no pretende resolver de manera exhaustiva todas las discusiones sobre mujer, velo, silencio y enseñanza en la comunidad. Ese tratamiento más completo corresponde mejor a un apéndice específico o a un estudio propio. Aquí el propósito es más limitado y, precisamente por eso, debe mantenerse bajo control. El objetivo de este capítulo es ubicar el tema en su justo lugar dentro del estudio del liderazgo, es decir, mostrar que existe servicio femenino real, que no debe confundirse automáticamente con cargo de gobierno y que tampoco debe ser suprimido por lecturas exageradas o por reflejos farisaicos disfrazados de celo bíblico. La necesidad de medir este tema con justicia es muy alta, porque muchos han usado pasajes difíciles para imponer silencios, restricciones o inferioridades que la Torá no formula de esa manera. Y otros, reaccionando contra ese abuso, han terminado afirmando más de lo que el texto les permite afirmar. Este estudio no debe ceder a ninguno de esos dos caminos. Medir con justicia exige varias cosas. No despreciar el testimonio de mujeres fieles en la Escritura, no borrar las distinciones que sí existan, no convertir contexto en mandamiento absoluto sin prueba suficiente, no llamar pecado a lo que Yahweh no
llamó pecado y no usar este tema para fabricar estructura religiosa ni reacción ideológica. Por eso el lector debe recibir este capítulo con la sobriedad correcta, no como palabra final sobre todo debate posible, sino como límite metodológico necesario dentro del estudio del liderazgo. Aquí se fija una regla importante. Este tema debe ser tratado con justicia, bajo Torá, sin exageración, sin sentimentalismo y sin fariseísmo. Todo desarrollo posterior tendrá que mantenerse dentro de ese mismo marco. Continúa escuchando el siguiente video en el cual comenzaremos con Parte 5. Requisitos del liderazgo local. El estudio completo y mucho más contenido lo puedes encontrar en nuestra página web www.unsolopueblo.org.